La charla que yo traje para hoy se llama Otras narrativas, la fotografía y la ciudad. Y casi que empieza por preguntarse cómo se ha entablado la relación entre fotografía y ciudad a lo largo de la historia. Esta relación ha estado presente a lo largo casi que de la historia, casi que desde el nacimiento mismo de la fotografía. Esta es una de las primeras placas en las que se logró fijar la imagen de una realidad exterior, lograda en 1826 por Nicéforo Nipsi. Y lo que sucedía en ese entonces era que los tiempos de exposición que se necesitaban para fijar una imagen en una superficie fotosensible eran tiempos muy largos. Por esta razón, las primeras fotografías siempre fueron de objetos que estaban estáticos o que no se movían y por ende los seres humanos no podían aparecer. La ciudad fue uno de los grandes temas que aparecieron desde el surgimiento de la fotografía en el siglo XIX y eso lo demuestra casi que una revisión del acervo de los primeros fotógrafos, como fue Nipse, que lo muestra ahora, o también Daguerre. Esta es una fotografía que tomó Daguerre en 1838 en París y es bien interesante porque ya se estaban mejorando las técnicas para fijar la imagen en las superficies fotosensibles y eso permitió que aparecieran seres humanos como los que se ven en la esquina inferior izquierda. Son fotografías, muchas de ellas también pueden ser de bodegones o de naturalezas muertas, pero las que a mí me interesan hoy y sobre las que me interesaría pues, generar las preguntas que van a venir a continuación son sobre las fotografías de la ciudad y cómo se va entablando una relación entre la fotografía y la ciudad. Como bien saben algunos, o yo lo voy a comentar brevemente, la fotografía desde sus inicios tuvo una especie de pugna con el arte, con el oficio del artista, porque eso que se encargaban de hacer los artistas, que era representar una realidad, lo hacía de manera un poco más ágil y más fidedigna la fotografía. Entonces se entablaron unas discusiones en torno a cómo la fotografía era capaz de ser arte, pero también cómo el arte podía seguir siendo arte si la fotografía ya había ocupado parte del espacio del cual se encargaba la práctica de los artistas. Entonces, para la segunda mitad del siglo XIX surge una tendencia que es el pictorialismo en la fotografía, que lo que hacía básicamente era que la fotografía se intervenía y de esta manera se producían imágenes únicas que tenían por esa condición de unicidad o de ser una imagen que no se podía repetir, pues un poco el carácter de una imagen de arte. Entonces los pictorialistas, como esta fotografía que es de Hipólito Bayard, lo que hacían era que en las superficies fotosensibles llevaban a cabo distintas técnicas. Por ejemplo, la manera como se aplicaba el betún de Judea, que era el material que era sensible a la luz, se hacía explícito, por ejemplo, los pincelazos del artista o del fotógrafo, para que esa imagen, que después fijaba una imagen de la realidad exterior, digamos, tuviera un carácter auténtico, original y único. En esta, lo que hacía Bayard era que él intervenía después de haber fijado la imagen. Entonces Bayard lo que hacía era que con grafito iba interviniendo la fotografía una vez estaba tomada, y cada una de esas piezas era una imagen única. Bayard es, digamos, uno de los de estos fotógrafos que empiezan a hacer este tipo de prácticas con la ciudad, y él se especializa o le interesan mucho los detalles en la ciudad. Entonces tiene fotografías como esta que les estoy mostrando, de una columnata en un frontón de un edificio en París, pero había también algunos que lo hacían de fotografías panorámicas de la ciudad. Las fotografías panorámicas
son muy importantes porque son las que después van a convertirse en las postales que circulan alrededor del mundo como objetos para, digamos, de mercancía para promocionar el turismo. Entonces, esas piezas que en principio también tenían una intención artística, también tienen como una intención mercantil, digamos. A finales del siglo XIX, esta es una fotografía de Alfred Stieglitz, hay quienes dicen que empiezan a hacer una ruptura con respecto a los pictorialistas en la medida en la que plantean que la fotografía en sí misma es capaz de hacer arte sin necesidad de técnicas externas a ella. Eso quiere decir que la fotografía, el hecho de capturar una imagen, es capaz de ser una pieza artística o de revelar cierta esteticidad de una escena cotidiana sin la necesidad de que, por ejemplo, se intervenga con los brochazos de cómo se aplica el betún de Judea o con acuarelas posteriores o con grafito o con lo que sea que se le hacen de intervenciones, además de la acción de tomar la foto. Entonces Stieglitz, que es uno de esos fotógrafos icónicos que logran, empiezan a plantear esa condición aurática de la realidad urbana a través de sus fotografías. Más adelante, ya entrados en el siglo XX, en los años 20, hay un movimiento de ruptura que es muy importante que se llamó la nueva objetividad. En este movimiento lo que plantearon los fotógrafos fue que la fotografía era un dispositivo que permitía ver otras realidades que el ojo en su capacidad normal no era capaz de capturar o de percibir. Esto se manifestó en fotografías de naturaleza, en las que había, por ejemplo, zooms a detalles de pétalos de rosa que el ojo no es capaz de percibir y que mostraban elementos estéticos de una realidad que no era del todo perceptible para el ojo, pero también se hizo en escala muchísimo más grande a nivel de ciudad. Esta fotografía de Alexander Rodchenko, que fue un fotógrafo bien importante para la nueva objetividad, muestra, por ejemplo, cómo a partir de abstraer ciertos detalles de la realidad urbana y de capturar ciertos momentos, se puede producir ese efecto de estetizar un elemento o una imagen que en teoría puede ser cotidiana, pero que en la medida en la que se fija a través de la fotografía adquiere como un segundo valor, pues, de arte o estético. Eso después se empieza a replantear y empiezan a preguntarse, bueno, pero ¿qué tanto tienen que ser en realidad detalles de la realidad que todos los días vemos, o qué tanto es la realidad misma que todos los días vemos? Entonces fotógrafos como este, que es Andreas Feininger, que es americano, estadounidense, o este fotógrafo, o este mismo que es Andreas Feininger, dicen, bueno, pero la ciudad en sí misma también es un objeto que merece ser considerado arte como tal. Y las fotografías de Feininger se vuelven icónicas, y es bien importante esto porque estas fotografías empiezan a circular a través de ciertos circuitos, valga la redundancia, de arte, y empiezan a identificarse las ciudades o ciertas realidades a través de estas fotografías, que es un poco lo mismo que pasaba con las postales y las fotografías panorámicas de finales del siglo XIX. Digamos, como un contrarrelato de esto, también había fotógrafos como Henry Callahan, que lo que decían era, no, a mí no me interesa tanto esa fotografía icónica con la que podemos identificar una ciudad, sino elementos cotidianos, como pueden ser estas ventanas o fachadas, que pueden estar por fuera de cualquier ciudad. Es decir, cuando ustedes vean esta foto, difícilmente pues, se imaginan a qué ciudad pertenece. No es lo mismo que con Andreas Feininger, que inmediatamente uno sabe que es en Nueva York, sino puede ser Bogotá, Londres o Shanghái. Y él empieza entonces
hacer que sus fotografías circulen también por ciertos circuitos, pero no tratando de volverse icónicas para el lugar del que salieron, o del que se logró esa representación, sino cómo a partir de entender que la cotidianidad también puede ser estetizada. Entonces, esto es bien importante, sobre todo para los años 60, que es un momento de ruptura que tiene consecuencias que hasta hoy estamos tratando de digerir o de analizar a profundidad. En los años 60, como ustedes saben, hay un movimiento que se llamó el pop art. Yo no voy a profundizar mucho al respecto, pero este fotógrafo es Stephen Shore. Él estaba produciendo sus fotografías desde la fábrica, que era este taller que tenía Andy Warhol, como cineastas, artistas, bailarines, todo tipo de profesionales de la cultura. Y lo que sucede acá es bien interesante porque, por ejemplo, en arquitectura hay un libro que es fundamental que se llama Aprendiendo de Las Vegas. En este libro, dos académicos que están produciendo desde un centro de conocimiento que es muy poderoso, que es Princeton, le dicen a sus estudiantes: no, vamos a hacer la pregunta al revés. Nosotros estamos en el Centro de Producción Cultural, que es la academia, y normalmente las prácticas culturales se legitiman, o se han legitimado hasta este momento, es desde arriba hacia abajo. ¿Y a qué me refiero con eso? A que la academia trataba un poco de ver en el mundo del arte o en el mundo con la producción cultural qué era lo que estaba pasando, y se legitimaban ciertas prácticas y ciertas no. Entonces, en términos de arquitectura, por ejemplo, se institucionalizan ciertos cánones, es a partir de que los mismos académicos dicen quiénes son válidos y quiénes no. Por ejemplo, quiénes tienen buen gusto y quiénes no. Pero, por lo general, las prácticas que son surgidas un poco desde lo popular, pocas veces llegan hasta esos estratos de poder, como la academia. Lo que hacen Robert Venturi y su esposa Denise Scott Brown es muy interesante porque le dicen a sus alumnos que vayan a estudiar Las Vegas. Y el libro se llama Aprendiendo de Las Vegas. Ellos lo publican a finales de los 60. Y en el libro lo que tratan es de, como lo dice el título, aprender desde lo popular. Entonces, todos esos tipos de gestos arquitectónicos que por lo general se asociaban como a un mal gusto, a una proveniencia estrictamente comercial o digamos de marketing, ellos dicen: nosotros podemos aprender de esto. Entonces, el Strip de Las Vegas, que es esta calle principal, pues es una calle bien interesante, ¿no? Porque como ustedes saben, hay hoteles que si quisieron tener y replicar una Torre Eiffel, lo hicieron. Hay otras que quisieron replicar Venecia y lo hicieron. Y hay una cantidad de gustos y cosas que hoy en día diríamos kitsch, pero que ellos dicen no. Ahí en realidad es donde está la cultura. Ahí es en realidad de donde nosotros podemos extraer cosas y desde abajo llevarlo, digamos, hasta su centro de poder, que yo lo estoy poniendo en una relación de arriba y abajo, pero yo lo que están tratando es de verlo horizontalmente, ver qué pueden extraer ellos de lo que pide el público, y no el público educado, el público que ha estado, digamos, sujeto a los mismos parámetros estéticos que ellos han impuesto, sino un público cualquiera. Entonces, Stephen Shore, retomando el libro, y lo mismo hace, por ejemplo, Andy Warhol, se va a estos sitios olvidados de las ciudades. En este caso ellos se van a muchos pueblos que están repartidos en zonas olvidadas de Estados Unidos y producen una serie de fotografías. Son 5 fotógrafos que las exhiben bajo la curaduría de William Jenkins en Nueva York. Eso es bien interesante por 2 aspectos. El primero
es porque empiezan a traer los paisajes olvidados a los centros como Nueva York, en los que sí se discute sobre qué es lo que está demandando el mercado cultural, y ahí es, digamos, donde están las galerías que más venden y donde pues exhiben los artistas más importantes y demás. Pero entonces ellos lo que hacen es llevarles lo que no están produciendo ellos mismos, sino lo que ya se ha producido un poco espontáneamente o de manera informal en todo el territorio estadounidense. Entonces, esta exposición, que se llamó New Topographics, como ya les dije, fue curada por William Jenkins y aparece en la escena neoyorquina en 1975. Y se empieza a reflexionar sobre el paisaje de las ciudades, pero no de las ciudades icónicas, sino de las periferias. Y esto lo que replantea es un poco una ruptura, pero a la vez una inversión de los parámetros estéticos. Es decir, no se busca en los centros o en las caras más fotogénicas de las ciudades lo que se va a fotografiar, sino que se remiten a paisajes que son relativamente anodinos, periféricos o marginales, para llevarlos a una galería. Este es Nicholas Nixon, estos son Bernd y Hilla Becker, que son dos esposos. Ellos empiezan a preguntarse por ciertas formas que se repiten en muchas ciudades. Y eso es algo que va, digamos, a trascender, yo digo que ha trascendido inclusive hasta hoy, y porque casi que lo que uno se pregunta, cuando uno se pregunta por las imágenes de una ciudad, o por los imaginarios que construyen las personas sobre una ciudad, suele remitirse necesariamente a las imágenes centrales, no a las imágenes periféricas. Entonces están las estructuras urbanas conformadas y siempre pues, necesariamente va a haber un centro consolidado, que es donde van a estar ubicados, para bien o para mal, las instituciones, las empresas con más poder y demás, que son por lo general esas zonas como más turísticas y más atractivas, pero ellos lo que están preguntándose es por esas otras zonas. Y se encuentran que esas otras zonas tienen muchas coincidencias con las otras de las otras ciudades, es decir, que hay como unas periferias relegadas, si se quiere, que comparten y que tienen características similares a las periferias de muchas otras ciudades del mundo, independientemente de su estatus dentro de la escala de ciudades, por decirlo así. Entonces, otro ejercicio de esos se hizo en Francia a mediados de los 80s, se llamaron L'Avatar, que era una misión de fotografiar los paisajes franceses. Se llamó a 28 fotógrafos. Y estos fotógrafos, en vez de irse a los centros a fotografiar París, Lyon, Cannes, se van a zonas de París, de Francia, en las que ellos dicen esta es la Francia de verdad, y que normalmente no tenían cabida dentro de esos círculos en los que se discutía sobre las ciudades, que podía ser la academia, los museos o las galerías. Este es, por ejemplo, Gabriel Basilico, que hace todo un ensayo sobre las periferias industriales en Milán y después lleva ese ejercicio a otras periferias del mundo. O no sé si ustedes fueron, hace poco estuvo una exposición de Raymond Depardon en el Museo en el Banco de la República, que muestra hasta cierto punto que este problema del que se fotografía sigue teniendo vigencia, sobre todo en términos de la ciudad. Cuando uno se pregunta de la ciudad que fotografiamos, pues Raymond Depardon sigue circulando. Estuvo en Bogotá hace 6 meses o menos en una exposición que se llamaba La France de Raymond Depardon. Y hay quienes no se cuestionan solamente por
los paisajes construidos o la relación entre el paisaje construido y el paisaje intervenido o demás, sino por los actores. Entonces, entre todos estos fotógrafos que les he mostrado, que son algunos de los 28 que hicieron parte de la data, por ejemplo, Joseph Kudelka tiene toda una serie de fotografías sobre los gitanos en Francia y empieza a preguntarse cómo hay actores que también son marginales, no solo la estructura de la ciudad es marginal, sino también hay actores o grupos sociales que son marginales, y los trae a un circuito que no es para nada marginal, que es el circuito de la academia. En el caso de la data es el gobierno mismo el que le encarga esto a los 28 fotógrafos. Hubo algunos como Frank Golke o como Louis Weitz que participaron tanto en la New Topographics como en la data, y Robert Adams, registrando estas escenas periféricas de lo que hasta entonces se creía conocido, pero que ahora tiene un registro y un documento. La repercusión que tiene esto es enorme. Inclusive yo no sé si ustedes conocen una película de Wim Wenders que se llama París, Texas. Esta es una serie, lo que voy a mostrar a continuación es una serie de fotografías que produce Wim Wenders, muy influenciado por Stephen Shore y por la New Topographics, cuando él hace la búsqueda de locaciones para París, Texas. Llega pues a Texas y empieza a hacer esta documentación, este registro fotográfico de los lugares que son relativamente olvidados, pero que así hacen parte de un imaginario colectivo. Y produce esta serie que se llama Written in the West, o Escrito en el Oeste, que es parte de algunas de estas, después hacen parte de la dirección de fotografía para su película París, Texas. Es bien interesante todo esto que estoy planteando porque lo que pasa con todos estos ejercicios es que sí producen una mirada sobre la periferia, pero desde el centro. Y desde el centro me refiero desde los centros de discusión, como lo son las galerías, la galería Museum of Photography, que fue la que se expuso la New Topographics, hasta hoy sigue teniendo una vigencia y una repercusión en el mundo enorme. O, por ejemplo, Princeton, que es el centro académico desde el cual producen Robert Bentley y Dennis Scott Brown el libro Aprendiendo de Las Vegas. O, pues, París, Texas, que se reproduce una y mil veces y se sigue reproduciendo una y mil veces en el mundo. Ahora, lo que tiene como consecuencia esto es producir una nueva mirada sobre lo que se considera cotidiano, y lo más importante es que esa mirada queda documentada. Entonces, cuando personas como yo o cualquiera quiere preguntarse sobre qué estaban preguntándose los artistas y los cineastas y los arquitectos en los 70s y los 80s, hay un registro o un acervo fotográfico que demuestra sobre qué se planteaban las discusiones. Y revisitar lo cotidiano es una premisa que, si bien rastreado, que empieza desde los 60s, sigue hoy teniendo un enorme impacto en el mundo de la cultura, digamos así. Entonces, aquí hay algunos fotógrafos colombianos, como Iván Herrera, que siguen indagando sobre estas imágenes de la ciudad, pero no de la ciudad icónica, central, turística, sino de la ciudad que, si bien hace parte del imaginario colectivo, es como una ciudad periférica, no del todo cotidiana, digamos. Y
entonces pues producen series como esta, o más adelante tengo algunas otras como esta, por ejemplo de Felipe Romero, que revisita Funza y hace pues su serie de fotografías sobre la Funza de todos los días. Y esto se empieza a vender como arte, y hay personas que lo empiezan a comprar como arte y compran copias y se reproduce una y las veces que lo demanda el mercado y se cuelga en las casas, y pues uno llega y se sienta en su sala y tiene una de estas imágenes que desde los 60 parecería que tienen esa cabida como imagen estética o como producto artístico, que es la ciudad un poco genérica. Este es un ejercicio bien interesante porque si bien los libros de fotografía ya empiezan desde los 60 o inclusive antes, ahora hay muchos fotógrafos que no piensan su producción de imágenes o su producción visual como imágenes aisladas, sino como series de imágenes que necesariamente se tienen que reproducir como libros. Pueden tener exposición, pero digamos que tienen un carácter un poquito más permanente, y ese carácter lo da el que no sea una exposición, un catálogo de exposición, sino un libro. Este es un ejercicio que hace Mateo Gómez García, lo expuso en la Galería Miu hace un par de años, y el libro, hoy lo pueden conseguir, se llama A Place to Live, y él empieza a preguntarse un poco por esos lugares genéricos, que también es una pregunta que se ha hecho desde la antropología, personas como Marcos Rey, o desde la arquitectura, personas tan importantes como Rem Koolhaas, que habla de los espacios residuales, que son pues, espacios genéricos que aparecen en todas las ciudades y que podrían estar bien aquí o bien allá, pero no tiene, digamos, mayor importancia su posición geográfica, sino que son espacios un poco alienantes también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las estructuras de poder económicas y sociales producen ese tipo de espacios, y a ellos les interesa preguntarse cómo esos espacios afectan, en el caso de Mateo Gómez, afectan la manera como vivimos y como habitamos la ciudad. Entonces él empieza a tomar fotografías que parecerían pues, ser la fotografía de todos los días cuando vamos del trabajo a la casa o de la casa a la universidad, pero las mete en el circuito del arte. Y al meterlas en el circuito del arte, digamos que tienen una connotación bien distinta. El caso más dramático de esto, esta es una fotografía, perdón por la mala resolución, es una exposición que se hizo en el Mambo hace 4 meses. La cerraron en julio, si no estoy mal, no sé si algunos tuvieron la oportunidad de ir al Mambo a ver. Era sobre nuevas visiones de Bogotá. Entonces aparece una cantidad de ejercicios que hicieron muchísimos artistas, desde artistas completamente consagrados hasta artistas emergentes, pero que empezaron a reflexionar sobre Bogotá. Entonces empiezan a pensar sobre cómo se están construyendo nuevas narrativas de Bogotá desde lo artístico, y cómo la fotografía tiene en este ejercicio un papel fundamental. Este es un proyecto que se llamó Ciudad Kennedy, o Proyecto Kennedy, que se gestó en el interior de la Universidad Nacional en un taller y en el que Raúl Cristancho, acompañado de sus alumnos y de otros profesores, empezaron a preguntarse sobre un lugar de Bogotá que parecería no ser pues, el lugar sobre el que todos los días nos preguntamos, sino un lugar, podía ser Kennedy, podía ser Bosa, podía ser La Macarena, pero
empiezan a hacer unos ejercicios fotográficos. ¿Con qué fin? Con el fin, en este caso esta serie es para documentar la transformación de las casas originales del barrio. Entonces empiezan, por ejemplo, a remitirse a problemas de la historia, de la construcción, también a problemas sociales que hay a través de la fotografía, y utilizan la fotografía como un dispositivo no solo de denuncia un poco, sino también como de registro, de documentación. Y es valiosísimo porque si algún día, en 50 o en 100 años, alguien se pregunta pues qué estaba pasando en Kennedy hace 100 años, difícilmente va a encontrar un documento que es completo, pero que también es complejo por las mismas preguntas que plantean los artistas. Hay una serie, por ejemplo, que no tengo aquí la fotografía, que se llama Las Jacquelines, y es un ejercicio que hace Catalina Riveros Trejos del Río, perdón, en este proyecto Kennedy, en el que ella se va, y parte de su proyecto artístico es irse al salón comunal y preguntarle a las mujeres cómo se imaginan a Jacqueline Kennedy, porque pues este barrio Kennedy tiene toda esa connotación del nombre, como toponímica. Y hacen un taller de costura y se van, digamos, tejiendo el imaginario que se tiene sobre Jacqueline Kennedy, y al final él hace el registro de una pasarela que hace el salón comunal con las señoras del barrio sobre lo que se creía que era Jacqueline Kennedy. Es decir, en 50 años o en 70 años, cuando alguien se pregunte por los actores, claro que esto va a ser fundamental para entender todas las redes, todas las complejidades y matices que tiene un lugar de la ciudad, como podría ser cualquier otro, que en este caso fue Kennedy. Entonces, este es otro ejercicio que también lo tomé del Mambo, que hacen Fernando Cruz y Raúl Cristancho sobre los puentes en Bogotá, que parecerían ser pues espacios dentro de las ciudades relativamente genéricos. Es decir, ese espacio puede ser Bogotá, pero podría ser Lima o podría ser Manila. Pero es bien interesante cómo empieza en el museo a aparecer este tipo de estética también, como la estética de los espacios residuales, de los espacios sobre los que rara vez nos detenemos, porque son espacios a los que, pues, por los que pasamos todos los días, pero la ciudad realmente nunca se fija en esto, que es lo que se está produciendo debajo de los puentes, y por eso ponen una cantidad de piedritas. O si se tuviera mayor reflexión sobre eso, pues posiblemente la estructura urbana sería un poquito más interesante y produciría unas dinámicas un poco más ricas en algunos espacios, pero hay espacios que sencillamente se dejan así pues porque se privilegian otras cosas, en este caso que los carros vayan rápido, pero esos son los espacios sobre los que ahorita los artistas, los fotógrafos y los arquitectos están replanteando las discusiones. Creo que eso es todo por hoy, pero me interesaría mucho saber si ustedes tienen alguna pregunta o sobre todo algún comentario sobre cómo en los nuevos circuitos del arte y de la cultura empiezan a aparecer los espacios genéricos, o los no lugares como lo diría Morcoget, de las ciudades, y la fotografía como un dispositivo que pues es fundamental en el momento en el que se replantea esta nueva relación con la ciudad.
digamos, o sea, la cuestión de los espacios genéricos también tiene que ver un poco con la influencia del cine, ¿no? O sea, la cuestión de cómo el cine se transforma de un héroe todopoderoso a tomar vidas comunes. Es un poco lo que hace el neorrealismo italiano. El caso, por ejemplo, la película El padre de ladrón de bicicletas. Es un hombre común, el cual le pasan unas historias y, digamos, lo resaltan dentro de la pantalla, ¿sí? Tal vez también como un ejercicio de este tipo, ¿no? De resaltar estos espacios genéricos, no ubicables dentro de una sociedad específica. Digamos, ¿cómo sería esa relación que se mezcla ahí entre el discurso del cinematográfico y en este caso el fotográfico en la ciudad? Pues es bien interesante cómo lo planteas, porque yo no estaría segura de si la respuesta tiene que ver con que sea una cosa unívoca, es decir, que la fotografía llevó a que el cine hiciera eso, o al revés, sino casi que es una pregunta de la estructura de la cultura y cómo se plantean hoy las preguntas sobre cómo vivimos lo que vivimos, ¿no? Y cómo mostramos lo que vivimos. Entonces, pues el cine es un ejemplo clarísimo de cómo esa nueva mirada sobre lo que parecería pequeño y parecería genérico y, digamos, no es del todo magnánimo, sino como un tipo completamente cotidiano o unos pasajes completamente cotidianos, pero también, es decir, es tan importante que se haya planteado esta nueva pregunta y que se hayan invertido las relaciones que, por ejemplo, el ejercicio mismo de la historia hoy ya lo practica con normalidad, con completa naturalidad, y se habla de la microhistoria. Y no estoy segura, pero yo creería que tiene mucho que ver con preguntarse por cómo todos estos pequeños detalles pueden volverse bombas que nos pueden explicar un poco de nosotros mismos o de un momento específico, porque así como la fotografía, pues yo lo traje hoy con respecto a la ciudad, pero también pasa con respecto al paisaje o con respecto a los retratos y a quién se retrata y cómo se retrata. El cine hace exactamente lo mismo. El cine empieza a preguntarse no por lo que tú dices, por el gran héroe o por el gran, no sé, gendarme de una nación ni por el villano, por el gran villano, sino por el tipo que vende pan en la esquina todos los días. Y muchas veces la narrativa no tiene que tener un principio y un fin, es decir, esto no tiene que tener una causalidad o una finalidad que nos lleve a decir, claro, es como empezó esta historia en el punto A, pues necesariamente va a llevar a B, sino lo interesante es entender un momento que puede después explicar un proceso. Entonces, estos momentos, por ejemplo, lo que hicieron Robert Venturi y Dennis Scott Brown es supremamente importante porque tratan de entenderlo no desde la academia en la que ellos están o desde por lo que se preguntaban los arquitectos, casi que era por las obras de los mejores arquitectos y los que estaban legitimados y los que ya eran cánones y etcétera, sino preguntarse por quiénes están circulando por fuera de esos circuitos. Y entonces yo difícilmente sé quién hizo la Torre de París de Las Vegas, pero si me preguntan quién hizo, no sé, el edificio de la ONU en Nueva York, evidentemente lo sé, pero lo que ellos dicen es el aprendizaje no debe ser unidireccional, es decir, desde el canon y todos los demás deberíamos aprender del canon, sino también desde este tipo de cositas, este tipo de detalles, el espacio residual, la historia cotidiana, la micro historia, pueden generarse reflexiones muy interesantes como hacia las superestructuras o las largas duraciones y preguntarnos hoy por qué la ciudad que habitamos es como es, que en realidad ya casi que no se puede hablar de una ciudad sino de muchas ciudades y es
es como un entretejido muy complejo de narrativas, y están estas y hay muchas otras, pero precisamente para enriquecer y para complejizar y para llenar de capas el territorio que habitamos, que es común a todos nosotros y que es la ciudad, son necesarios también estos relatos. La fotografía ha ocupado un espacio bien importante para mostrarlos y visibilizarlos y generar nuevas narrativas a partir de esos espacios. El cine también lo ha hecho, evidentemente. No sé si uno después del otro, si los dos al tiempo, pero el cine también evidentemente ha sido fundamental. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es si para ti la fotografía es una obra que crea o simplemente recrea estéticas, es la primera. Y la segunda es cómo hacer que el ciudadano de a pie, el estudiante que está todos los días en la calle, pueda, digamos, tener una visión, una lectura crítica también de esas fotografías que suelen ser cotidianas o que también la misma institucionalidad muestra sobre la ciudad, ¿sí? A nivel turístico, digamos, como entre esos dos componentes. Y eso cómo lo podemos usar nosotros que somos, vamos a ser futuros licenciados en relación en la práctica educativa, cómo la fotografía nos puede servir de herramienta para hablar sobre la ciudad. Listo. Entonces, la primera, si la fotografía crea o recrea, bueno, las tres preguntas, muchas gracias, son muy interesantes, muy buenas preguntas. Si la fotografía crea o recrea, pues es difícil responder esa pregunta porque casi que desde los posmodernos ha sido difícil inclusive pensar en si hay una realidad, ¿no? Yo no quisiera remitirme mucho a ese tema, pero el hecho de plantear que se recrea algo quiere decir que ya hay algo existente previo, y en esa medida estaríamos partiendo de que existe algo que todos por consenso concebimos como una realidad. Por los posmodernos, como lo dije anteriormente, esa categoría que parecía tan estable pues se ha pulverizado un poquito, pero la fotografía, mal que bien, se ha servido para generar, por ejemplo, ese tipo de discusiones, y que en los museos, en las galerías, en los salones de clase, se empiece a pensar sobre las formas que son completamente cotidianas y genéricas, y no tanto que se cree o recree la ciudad que todos vivimos aquí en una pantalla, pero sí que se discuta sobre ella y que se generen narrativas y relatos sobre ella, que es lo que creo que es bien importante. Funciona, evidentemente, no es que la fotografía lleve a esa cosa, sino también funciona de allá para acá. Por decir algo, el libro de Antonio Caballero, Sin Remedio, pues ha suscitado que ciertos fotógrafos tomen ese libro y Chapinero como su centro de operaciones, y que empiecen a preguntarse a partir del imaginario de la ciudad análoga que él construye, cómo rehabilitar o cómo habitar ese espacio que les corresponde de manera cotidiana, pero que él crea o recrea en sus novelas. La segunda, de cómo tener una visión crítica, es difícil, pero por lo general las visiones críticas tienen que ver con que haya un panorama plural y que dé cuenta de todas las contradicciones y los matices de algo que en este caso es un objeto bien difícil de contener para un estudio que es la ciudad. Cuando uno dice voy a estudiar la ciudad, pues puede decir casi que está estudiando el planeta y sus alrededores, porque la ciudad y todas sus cantidades de cositas, pues uno podría detenerse desde los andenes de una ciudad, por decir algo, hasta los volardos, o hasta las ventanas o las rejas o los puentes, o cosas menos sólidas, menos arquitectónicas, como, no sé, cómo, digamos, se agrupan los vendedores ambulantes en un espacio de la ciudad. Pero lo que es bien importante es que para tener una visión crítica, por lo general, es bueno balancear, es bueno
si tú estás generando un relato, yo ahorita digamos que generé todo un relato sobre cómo la fotografía operó en los circuitos del arte para mostrar la ciudad marginal o la ciudad periférica, pero evidentemente hay un contrarrelato a lo que yo estoy contando ahorita, y es que también está la ciudad que muestra en Vive Colombia, viaja por ella, o la ciudad que se muestra en Visita Nueva York, I Love New York, y ambos son válidos, es decir, no quiero plantear que uno es más importante que el otro, pero para tener una visión crítica es bien importante tener los dos presentes y saber que hay un contrarrelato o que hay otras maneras de ver el objeto que sea el objeto que se estudia en la ciudad o la ciudad como objeto. Y por último, la fotografía como herramienta pues ha sido bastante usada por pedagogos. Por ejemplo, yo mostré unas fotografías de las industrias de Milán, de Basílico, y él es profesor del Politécnico de Milano de arquitectura. Y él a sus alumnos les plantea hacer como unas especies de cortes transversales en la ciudad, es decir, pues como si cogiéramos el mapa de Bogotá y le trazábamos una línea y entonces empezamos a fotografiar y a registrar qué es lo que pasa en esa línea para entender cómo cambia la ciudad, digamos, desde un punto hasta el otro. Y como metodología de Basílico, en este caso, la fotografía es la metodología para aproximarse a la ciudad. Y ese es un caso que es bastante conocido en el mundo de la arquitectura. Hay otros arquitectos del mismo Politécnico de Milano, como Gio Ponti, que hacen exactamente lo mismo, pero no necesariamente se trata de producir fotografía, que es lo que hacen ellos, digamos, en este caso, le dicen a los estudiantes, vaya y produzca usted las fotografías, sino también de pensar sobre las fotografías que hacen otros. Y yo creo que es una herramienta muy poderosa que todavía no terminamos de comprender. Por poner un caso, yo mi investigación de maestría la hice sobre las fotografías de arquitectura moderna que se publicaron en Bogotá en los años 60 y que legitimaban ciertas arquitecturas. Y como esa fotografía en su contexto pues adquiere ciertas dimensiones políticas, sociales y hasta económicas, que en mi caso era el contexto de unos libros. Entonces la fotografía como herramienta nos puede enseñar muchísimo, tanto a los profesores como a los alumnos y como la misma metodología de fotografía.